Buenas tardes a todos. Hola, gracias por estar todavía acá con nosotros. Esta es la última charlita del día, si no me equivoco, ¿verdad? Antes de que entremos en una última actividad que va a ser bien divertida, así que no se vayan. El tema mío no es tan divertido. A mí me parece interesante, pero no es tan divertido. Pero luego de eso vamos a hacer danzaterapia y va a ser bien divertido y bien importante que aprendan un poquito de esos conceptos. Esta charlita es sobre biosimilares. Lo que pretendemos hacer con esto es darles una pequeña introducción a este nuevo concepto, ¿verdad? De cosas que están saliendo, como han visto y se han podido dar la vuelta por los exhibidores. Muchos de los medicamentos que estamos usando hoy en día son medicamentos biológicos, pero ahora tenemos medicamentos biosimilares que ya tenemos en el mercado y que van a seguir saliendo, y por eso pensamos que era un concepto importante que entendieran. Y antes de entender, y para poder entender mejor lo que es un biosimilar, es bueno saber lo que es un biológico, ¿verdad? ¿Cómo lo definimos cuando hablamos de un medicamento biológico? Que no es lo mismo que una pastilla, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es de un medicamento que usualmente un virus, suero terapéutico, una toxina o algún producto vivo que se aplica o que se usa para la prevención, tratamiento o cura de alguna enfermedad. Así que estamos partiendo, y yo creo que eso es algo de las cosas quizás más importantes, algo que sea vivo. Es lo importante entender en biológico, o sea, que es derivado de una fuente viva, o sea, que se produce, ya sea la proteína o el anticuerpo, el medicamento, de un cultivo de bacterias, de hongos, de células, que puede ser tanto de origen humano como de origen animal. Y terminamos entonces con una proteína terapéutica. Eso es un producto biológico. Ahora, lo otro que es interesante ver es que el producto biológico se diferencia en muchas cosas de lo que es un producto químico, un comprimido, una pastilla o una tableta. Para que tengan idea, ¿verdad? Y sea algo un poquito más fácil de ver. Esto es la molécula de aspirina, lo que tienen acá. Y ya aquí tenemos productos biológicos como la insulina, hormona de crecimiento, y aquí tenemos un anticuerpo monoclonal. Lo que quiero que vean es la diferencia en tamaño. Producto biológico es un producto mucho más grande que una tableta, que un producto químico, que por eso en algunos sitios le llaman a las tabletas comprimidos, porque se puede coger una molécula pequeñita, comprimirla y hacer una tableta. Este producto, que usualmente es una proteína o un anticuerpo, es un producto grande que no se puede comprimir, que es un producto que se deriva de algo vivo. Por eso es que estos productos, como saben, se ponen en una solución, ¿verdad? Líquida, y hay que inyectarlos, ya sea subcutáneo o de manera intravenosa. Y el proceso puede ser bastante complejo también, y empieza con reconocer una secuencia de DNA o de ADN específica que es la que va a producir esta proteína. Se manufactura con una serie de procesos, y les voy a enseñar los procesos en más detalle para lograr ese producto único, ¿verdad? Porque es un producto que se manufactura de forma muy, muy precisa. No sé si pueden ver bien eso de allá, pero se comienza una vez más con la molécula con un gen o una molécula de DNA o de ADN que codifica o que tiene la información para producir esa proteína. Se pasa o se le injerta a un vector. Cuando hablamos de un vector, ese gen se le pone a un virus, por ejemplo, y ese virus entonces empieza a producir esa proteína. Esa célula se convierte entonces en el huésped, almacena ese DNA, ese ADN en particular, y entonces puede empezar a producir esas proteínas que queremos reproducir. Eso entonces se va a cultivar en unos tanques de fermentación muy específicos, y luego vamos a terminar entonces con la proteína que queremos. Lo importante entender es que en estos tanques
donde se fermentan, donde se van reproduciendo estas células, pues son los cultivos de células que van entonces a estar produciendo ese material o esa proteína. El tiempo que estén ahí, el pH, la temperatura, el medio que se use para ese cultivo, los niveles de oxígeno no pretendo que entiendan esas cosas, que se acuerden de todo eso, porque ni yo me acuerdo, pero lo importante es saber que hay muchas cosas, muchos detalles que pueden ocurrir en ese proceso de reproducir o de cultivar esas células que producen esa proteína, que pueden afectar el resultado final. Así que cosas como las cadenas que tiene cada anticuerpo pueden variar dependiendo del tiempo que estén cultivándose, de la temperatura, del pH, son muchos los factores. Y son muchos los otros factores que influyen en las propiedades de la molécula final, incluyendo la extracción del ADN original de la célula, ¿verdad? Y la eliminación de los fragmentos, porque en este proceso acá, ya una vez se produce la proteína, ya la célula tiene el ADN y produce la proteína, se le van añadiendo alrededor de la proteína pequeñas cadenas de azúcares y otros aminoácidos, otras moléculas pequeñitas que van a hacer que esa proteína al final sea una proteína única. Por eso cuando se formula un biológico, la compañía que lo procesa, que lo creó, que lo ideó, es la única que tiene esa fórmula para ese biológico en particular. Ahora sí, entonces podemos hablar de lo que es un biosimilar. Un biosimilar entonces es una copia, ¿verdad? Se trata de copiar ese producto biológico, como ven acá, que ya está disponible en el mercado, y se puede hacer ciertamente cuando ya ese producto pierde la patente. Como cualquier otra cosa comercial, los productos tienen unas patentes que usualmente duran de 6, 20 años, dependiendo, y una vez ya pierden la patente, otros productos se pueden reproducir. En el caso de las pastillas, se pueden hacer ya cuando se pierde la patente, se le puede hacer un bioequivalente o un genérico. En el caso de un biológico, un biosimilar, ¿verdad? Que es un concepto bastante nuevo. Y atraviesa, como quiera, tiene que atravesar un riguroso estudio analítico de evaluación clínica para ver que, y tiene que ser aprobado ciertamente por alguna agencia regulatoria, en el caso de nosotros por la FDA. Y hay una serie de regulaciones específicas para la creación de estos biosimilares y para la aprobación de los mismos, que también van a estar variando de estado en estado, pero entonces tenemos que decir que un biosimilar es altamente similar al producto original. No necesariamente es el mismo producto, como cuando hablamos de un genérico o un bioequivalente. Es altamente similar. Y eso es importante entenderlo. Los biosimilares entonces no son un biosimilar de segunda generación, porque su estructura final va a ser un poco distinta, porque el proceso que les expliqué, cuando tratamos de reproducir otro producto bastante parecido, esos cambios que la próxima compañía que los vaya a hacer quizás lo haga distinto en términos de fermentación, de temperatura y demás, van a hacer que las cadenas que rodean esa molécula quizás cambien un poco. Así que en esencia es altamente similar, pero no es igual. Pero lo que se pretende es ciertamente mejorar el funcionamiento del paciente, o sea, que tenga el mismo efecto clínico, es la esencia, y ciertamente no es considerado un bioequivalente. Es un biosimilar, una vez más, porque no es exactamente lo mismo. Un químico se puede reproducir de forma idéntica, un biológico no. Y ciertamente no es una droga genérica. Como les enseñé, las drogas genéricas aplica a moléculas pequeñitas, químicos que se pueden reproducir en el laboratorio, donde su fabricación es mucho menos compleja y se puede reproducir de forma idéntica. Así que estos son algunos principios básicos de los biosimilares, y para que un biosimilar pueda adquirir esa denominación de un producto biosimilar tiene que tener la eficacia clínica y su seguridad tiene que ser igual a la del producto original. Aunque no sea molecularmente igual, en términos clínicos de seguridad tiene que ser igual. Y ahí es que entonces se hacen los estudios para demostrar que no difiere significativamente del producto original o de referencia. Así que son estudios analíticos
toxicológicos, de farmacocinética, de farmacodinámica, ¿verdad? Estudios donde se miden niveles en sangre del medicamento para compararlo con el estudio con el medicamento original, en términos de cómo se comporta en la persona, en el paciente, en términos de los niveles en sangre y en términos clínicos tiene que ser parecido y tiene que ser el resultado del mismo, aunque el medicamento o el producto no sea idéntico. Y se tiene que probar que no hay problemas de seguridad ni de eficacia cuando se hacen los estudios para comparar un producto con el otro. Así que se hacen ciertas pruebas y muchas de las cosas que se están buscando es básicamente en esencia entender que lo primero es que hay que entender que no va a ser igual, porque la receta, por decirlo así, del producto original solamente la tiene la compañía que la hace, pero se trata de hacer algo que sea parecido y por eso se hacen todas estas pruebas de estructura, de función. Estos son de cosas más farmacológicas, pero ciertamente seguridad, efectividad e inmunogenicidad, o sea que el producto no cause que el paciente reaccione al medicamento. Todo producto biológico, siendo una proteína y siendo de origen animal o humano, puede tener inmunogenicidad, que lo que significa es que podemos en cierta forma rechazar o crear anticuerpos en contra del medicamento. Que los anticuerpos en contra de algún medicamento pueden llevar a dos cosas: a una reacción adversa, o sea, un efecto secundario, como una alergia, o es lo que pensamos en ocasiones que lleva a que el medicamento con el tiempo deje de funcionar. Porque entonces creamos anticuerpos en contra de ese medicamento y el medicamento entonces se desactiva, por decirlo de esa forma, pierde efectividad a través del tiempo porque el mismo sistema inmune de nosotros empieza a bloquearlo. Y ciertamente se estimula un programa de farmacovigilancia para ver que una vez está en el mercado, lo que se reporta en términos de efectos secundarios más que nada sea lo mismo que se ha reportado con el producto original, ¿verdad? Son parte de las cosas que busca el FDA, ¿verdad? Como agencia regulatoria, una vez trata de aprobar un producto como esto. Una vez más aparece en el mercado, una vez expira la patente, y hay unos métodos que ha desarrollado el FDA. Y esto, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces, pero es para que tengan... es importante entender que a pesar de que el producto no es igual, lo que se busca es que tenga la misma eficacia, la misma dosificación, el mismo efecto clínico y los mismos efectos secundarios. Eso es lo básico que uno tiene que entender en biosimilar. No es el mismo producto porque no puede ser idéntico, pero en términos clínicos, de seguridad, debe ser bastante parecido. Esto es una lista de las cosas que se han aprobado. El primer biosimilar que aprueba el FDA fue en el 2015. Una molécula que no es del área de nosotros, que es Nupogen, que se usa para pacientes de cáncer, y es el primero que sale. Pero ya luego en el 2016 se empiezan a aprobar biosimilares como Inflectra, por ejemplo, que es un biosimilar de Infliximab o de Remicade, y de esos tenemos dos en el mercado, Renflexis también en el 2017. Son los dos productos que en el área de nosotros tenemos en el mercado ya. Son biosimilares de Remicade, que Remicade es el primer biológico bloqueador de TNF que sale en el mercado en el 98-99. Por eso es el primero que pierde patente y es el primero que aprueba el FDA. Como ven, va a haber eventualmente varios productos que son biosimilares de una misma molécula original. Una vez más, porque el producto no siempre es el mismo, porque no estamos hablando de la misma cosa, pero se pretende que el producto sea bastante parecido. Y hay otros productos también biosimilares a Etanercept, a Adalimumab, Humira, Enbrel, que ya están aprobados, pero no están en el mercado todavía. Los que tenemos en el mercado son los biosimilares de Remicade, pero los de Humira y Enbrel, aunque ya el FDA los aprobó, el proceso para sacarlos al mercado es otro y todavía no los tenemos. ¿Cuál es el impacto clínico, verdad? ¿Y por qué hablamos y le damos importancia a esto? Se espera, ¿verdad? Y estamos empezando a tener experiencia con estas cosas, que el costo de los biosimilares sea menor y que aumente entonces el acceso de los pacientes a estos productos,
que algunos de ustedes quizás sabrán que el acceso a muchos de estos productos biológicos puede ser bastante complejo, el costo es mucho, hay muchas ayudas y ciertamente nosotros queremos ayudar a canalizar muchas de esas cosas a través de la Fundación, pero sigue siendo un complejo el proceso y sigue siendo difícil. Por lo tanto, en muchos países que ya han empezado estas cosas antes, han empezado a usar biosimilares porque el costo es mucho menor y el acceso ha sido menor. Cambia un poco el paradigma en cuanto a diseño de estudios, porque para aprobar un biosimilar no hay que hacer tantos estudios como en el producto original. Se toma la experiencia y se hace una extrapolación, o sea que se asume que si el producto original sirve para más de una condición, pues el biosimilar también, sin tener que hacer todos los estudios nuevamente, porque una vez más lo que se busca es que tenga la misma eficacia clínica, por lo menos en una de las indicaciones, igual que la misma seguridad. Y ciertamente pues se requiere y se pide más que nada que los que estamos prescribiendo estos medicamentos estemos al tanto de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo y que reportemos cambios o efectos secundarios que veamos cuando estamos usando estos medicamentos. Este es el último concepto que quiero introducir, que es el concepto de lo que es un medicamento que podría ser un medicamento biosimilar intercambiable. Y esto es distinto a lo que ocurre con lo que es un bioequivalente a un genérico. Como saben, un bioequivalente a un genérico puede ser sustituido en la farmacia sin que el médico necesariamente lo sepa, a menos que el médico lo especifique, ciertamente, pero en la mayoría de los casos, cuando van con un medicamento, con una orden de un medicamento a la farmacia y tiene el nombre original, si su plan médico o lo que está disponible es el medicamento bioequivalente o genérico, se le puede sustituir. En el caso de un biosimilar, no. Porque una vez más no estamos hablando de un producto que es igual. Es un producto que sale con otro nombre. No es como en el bioequivalente o genérico que tiene el mismo nombre. Aquí sale con otro nombre, con otro tipo de diseño de nomenclatura. O sea, que es cómo se le ponen los nombres a los pacientes. Así que a los medicamentos, perdón. Por lo tanto, no es algo que se puede sustituir. La única forma de poder intercambiarlo es si se logra hacer estudios de que sea intercambiable, y para eso hay que hacer estudios específicos, y algunas compañías los están haciendo ciertamente, y ya hay unas regulaciones con las que el FDA está trabajando para permitir que un producto sea intercambiable. Aun cuando sea intercambiable, el médico puede decir que no o especificarlo, como cuando hacemos con un bioequivalente o un genérico, pero las leyes de sustitución van a estar variando de sitio en sitio. En Estados Unidos pues se le ha permitido que cada estado tenga sus propias leyes de sustitución y tiene que ciertamente pasar por un tipo de estudios muy distinto. Usualmente se hacen grupos de pacientes que usan el biosimilar, otro grupo que usa el intercambiable, y luego se hace un switch o un cambio para que los dos grupos usen la misma cosa en dos momentos distintos y ver que nada cambia. Que se hace ese intercambio a mitad de estudio y todo tiene que ser igual en términos de niveles en sangre, en términos de niveles clínicos, de la efectividad y de la seguridad del medicamento, y entonces se puede hablar de un medicamento intercambiable. Y eso todavía no tenemos ningún intercambiable, pero es algo también en lo que se ha estado trabajando. Así que este es quizás lo nuevo que tenemos en cuanto a conceptos biológicos, medicamentos biológicos. Tenemos medicamentos nuevos biológicos que siguen saliendo al mercado, pero ya llevamos 20 años aproximadamente con medicamentos biológicos en el mercado, así que aparte de los medicamentos nuevos que van a seguir viendo, porque todavía hay muchas cosas que desarrollar, muchas cosas que podemos usar para tratar distintas condiciones, vamos a estar viendo también medicamentos biosimilares, y por eso queríamos hablar un poquito de este tema para que sepan, de lo que vamos a estar hablando. Así que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿Los medicamentos biosimilares se pueden conseguir over the counter? No, estos son medicamentos bien especializados. Igual que en biológicos, hay que
usualmente ni con una receta simple, hay que hacer receta, justificación, el mismo proceso que haríamos para un medicamento biológico, donde se hace la receta, se justifica, en muchas ocasiones hay que hacer laboratorios para prevenir posibles efectos secundarios. Para muchos de los biológicos, lo que tratamos de prevenir es una reactivación de infección, así que hacemos pruebas de hepatitis, de tuberculina, dependiendo de los casos, hacemos otras cosas. Lo mismo aplica para el biosimilar, o sea que es una receta que como quiera tiene que pasar por el mismo proceso de aprobación que un biológico. ¿Estamos?